Bueno, ahora vamos a hablar de la sustancia etérea, que es la parte más sutil de este plano. El significado inicial es medio por el que viaja una señal, mientras que la metafísica hermética postula desde hace miles de años la existencia del éter. La ciencia se esmera metódicamente por encontrar una comprobación de su existencia tangible sin tener mucho éxito. En las tradiciones de conocimiento, el éter es una sustancia extremadamente ligera que ocupa todos los espacios vacíos como un fluido. Este asunto del éter venía rondando ya las mentes de los antiguos griegos, y también desde hace milenios hasta hoy, los hindúes lo incluyen en su descripción de los elementos con el nombre de Akaya. Hacia los finales de 1700, con el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de la luz, se pensó que así como las ondas sonoras necesitaban de un medio, el aire, para propagarse, también las ondas luminosas se transmitían gracias a un medio que fue denominado el éter cósmico. La situación en el 1800 era tal que ningún físico dudaba de la existencia del éter, pero nadie sabía ni tenía la más remota idea de qué clase de sustancia podía ser. Si todo lo penetraba sin que nada pudiera influir sobre él, ¿cómo detectarlo? Como nadie había logrado demostrar su existencia, se le atribuía propiedades excepcionales, que llenaba todo el espacio, que es absolutamente transparente a la vista, carente de peso y de roce. Esta explicación estaba presente en los tiempos de la formulación de la teoría del campo electromagnético que realizó James Clerk Maxwell, que vivió entre 1831 y 1979. En la teoría del electromagnetismo, del campo electromagnético, el éter se fundía dentro de este moderno concepto, pero al parecer en un principio esta nueva teoría dejaba fuera la existencia de esta sustancia. En las pruebas que se realizaron, el primer experimento confiable para medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter fue realizado en 1887 por los norteamericanos Michelson y Morley, que al no obtener registro de variaciones en la velocidad de la luz, lo consideraron como resultados negativos y así creyeron demostrar que el éter carecía de propiedades medibles y que resultaba insostenible su hipótesis. Por eso muchos niegan rotundamente su existencia. Incluso se le atribuyó al genio de Einstein tirar por la ventana el viejo y superado éter, como así dijeron varios científicos, con la teoría de la relatividad y de haberlo sustituido con el concepto más amplio del campo electromagnético, al cual sí se le atribuye una realidad física, alegando que la luz, como las otras radiaciones del espectro, no era otra cosa que una vibración del campo electromagnético y que no había necesidad de recurrir a ningún medio para explicar su propagación. Las nuevas perspectivas de la ciencia llevan a los científicos a trabajos como teóricos, como los recientemente hechos por la Universidad de San Andrews, en un intento de incorporar en un único marco teórico la sustancia oscura y la materia oscura, la energía oscura y la materia oscura. Postulan que una energía oscura similar a un fluido puede comportarse como materia oscura si alcanza una densidad lo bastante alta, la cual sería una idea similar a la del éter. A su vez, la teoría del éter como un fluido infinitamente elástico e imponderable que permea todo el universo y que al parecer había sido descartada a inicios del siglo XX, encuentra ahora nuevos avales, como en el caso del campo de Higgs, una forma de energía que impregna todo el espacio y brinda masa a las partículas, y que resultaría comprobado con el descubrimiento del bosón de Higgs, llamada la partícula de Dios, ya que la investigación busca ver si esta partícula hace posible la unión de los átomos y en consecuencia la existencia del universo mismo, y que tiene mucha similitud con la antigua teoría del éter. Los hombres de la ciencia newtoniana, que no pueden hacer mediciones al respecto, niegan la existencia del éter. Pero ¿qué sustenta a una onda en el espacio? El problema no parecía haber avanzado más allá de las primeras suposiciones de Newton. No quedó más recurso a Maxwell, cuando postuló las leyes del electromagnetismo, recurrir a la existencia del misterioso éter como un medio físico que transporta las ondas electromagnéticas y da cierto sustento al concepto del campo. Pero el problema del éter estaba relacionado con otro aspecto enigmático de la teoría de Maxwell, la aparente necesidad de un campo absoluto. Otra validación que recibió
mientras todos habían supuesto una cosa, fue que en realidad Albert Einstein decía lo siguiente: existen argumentos de peso para alegar a favor de la hipótesis del éter. Negar el éter nos obliga a asumir, en última instancia, que el espacio vacío no posea ningún tipo de propiedades físicas. Hechos fundamentales de la mecánica, los hechos fundamentales de la mecánica no armonizan con este enfoque. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, al espacio debe asignárseles algunas cualidades. En ese sentido, por lo tanto, existe un éter. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es impensable. Los hermetistas sostienen que el éter universal es una manifestación superior de eso mal llamado materia, o sea que es materia en un estado superior de vibración, y es llamado por ellos la sustancia etérea. Por eso enseñan que esta sustancia etérea es extremadamente tenue y elástica, y compenetra el espacio universal sirviendo como medio de transmisión de ondas de energía vibratoria, ya sea calor, magnetismo, luz, electricidad, etc. Estas escuelas ancestrales explican desde sus comienzos que esta sustancia se encuentra tanto en las formas de energía en estado de reposo, lo que conocemos como materia, así también como en los fenómenos conocidos como energía y fuerza, siendo un conector entre ellas, y que su grado de vibración y frecuencias son propias de su naturaleza. En definitiva, el éter está aquí, y aunque suena fantasía o misticismo, la ciencia de hace muchos siglos está dando vueltas al asunto sin poder definirlo correctamente, pero tampoco negarlo. Ahora pasamos a algunos detalles notables del diseño de todo este tablero del juego. La secuencia Fibonacci es una secuencia de números. A ver. Ahí estamos. La secuencia de Fibonacci es una serie de números que se genera aplicando determinadas reglas. Se trata de una sucesión muy simple en la que cada término es la suma de los dos anteriores. La sucesión es la siguiente: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, así hasta el infinito. Leonardo de Pisa, quien vivió, que fue conocido como Fibonacci, que vivió entre 1170 y 1250 después de Cristo, dio a conocer el descubrimiento de que sobre todo lo creado naturalmente se repiten patrones claros. Hace ya unos cuantos siglos se conoce la proporción de la espiral áurea, cuyas dimensiones están ligadas a estas secuencias numéricas y se ven representadas en algunos caracoles, en el crecimiento de los vegetales, en el orden de sus semillas, en la forma de los tornados, en el comportamiento y la reproducción de especies animales, etc. Y a una escala mucho mayor, los brazos en espiral de las galaxias también se acomodan según los números de Fibonacci. También una de las cosas más curiosas es que la división de dos números consecutivos de la serie se aproxima a la denominada sección áurea o a la proporción divina. Este número es 1.61803 y sigue. Y se lo nombra con la letra griega Phi. Los griegos y renacentistas estaban fascinados con este número, ya que lo consideraban el ideal de la belleza. Por supuesto, la belleza externa. Un objeto que tuviese una proporción, por ejemplo, entre alto y el ancho, que se ajustase a la sección áurea, era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese. Y se le usaba este número se lo usaba en el arte para respetar las proporciones de los cuerpos, ya que se ajusta casi con exactitud a las proporciones de los brazos y piernas con respecto a la distancia de codos y rodillas, al tamaño de las falanges de los dedos y a la distancia del ombligo hacia arriba y hacia abajo con respecto a la distancia del ombligo para arriba con respecto a la distancia del ombligo para abajo. Esto es fácilmente medible, nos medimos la altura, medimos esa distancia y muy probablemente nos dé una medida cerca de 1.618. Sin dudas, es sorprendente la relación que existe entre la matemática y la naturaleza, pero no se trata en absoluto de una casualidad. Está muy profundamente relacionado por la inteligencia divina. La ciencia de las matemáticas, otro detalle
notable, ¿no? La ciencia de las matemáticas en su rama de la geometría encontró una serie de cuerpos geométricos de proporciones perfectas llamados sólidos platónicos. Sus características es que sus lados tienen la misma forma, el mismo largo de las aristas y los mismos ángulos en los vértices. Así encontramos una lista donde se encuentran el cubo, el dodecaedro, el icosaedro, etc. Incluso la esfera sin ángulos ni aristas también es considerada una forma de la geometría sagrada. Además, hay otra cosa que se llama el fractal. Muchas cosas creadas pueden ajustarse al concepto del fractal, mencionado por el matemático Mandelbrot en 1975. Un fractal es una figura que puede ser espacial o plana, formada por componentes infinitos. Su principal característica es que su apariencia y la manera en que se distribuye estadísticamente no varía aun cuando se modifique en la escala empleada en la observación. Un fractal puede ser creado por el hombre, incluso con intenciones artísticas, aunque también existen estructuras naturales que son fractales, como los copos de nieve, la planta de brócoli, etc. En la geología, las técnicas de análisis fractal ayudan a entender las redes de fracturas de los macizos rocosos y las microestructuras de los minerales. En el plano del electromagnetismo, ya hablando de otra cosa curiosa, el toroide es una creación natural sorprendente. Todos los elementos de este plano, en mayor o menor medida, son rodeados por una energía determinada, la cual es medible por sus características electromagnéticas. El planeta en el que vivimos tiene su propio escudo electromagnético, que nos protege de muchas de las emisiones del Sol que podrían afectarnos. Este campo tiene una forma específica que se reproduce en los organismos vivos que lo habitamos. Se llama toroide y tiene la forma que la ciencia nos muestra con las imágenes de la Tierra, donde unas líneas que envuelven el planeta como un globo invisible entran y salen por los polos siguiendo el eje magnético terrestre. Cuando ponemos viruta de hierro sobre un papel y le acercamos un campo magnético lo suficientemente fuerte, vemos claramente el mismo dibujo formado por los granos de metal siguiendo el recorrido toroidal del campo electromagnético, definiendo exactamente sus polos. Cuando entendemos esto y lo aplicamos a nuestra naturaleza, podemos vernos como organismos vivos generadores de electromagnetismo, el cual se ordena también en forma de toroide, respetando prolijamente el eje de nuestra columna vertebral, mostrando como un polo la cabeza y como el otro polo a la base de la columna. También, otro dato, existen líneas de radiaciones electromagnéticas que recorren la Tierra en distintos sentidos, formando un entramado. En los cruces de estas líneas se forman puntos de mucha influencia energética. A estas corrientes, conocidas como las líneas de Hartmann, de Curry e incluso las vetas de agua subterráneas, podemos aprender a medirlas con el arte de la radiestesia, ya que pueden afectar, para bien y para mal, la salud y la vitalidad de las personas con respecto al lugar donde duermen, trabajan o estudian. Incluso afectan las construcciones y los objetos en su durabilidad y resistencia. En definitiva, si estamos hablando de que la vida es un juego y estamos hablando de que este lugar donde estamos, ante todo este escenario desplegado para nuestras interpretaciones teatrales llamadas vidas, lo más atinado es sentir reverencia y agradecimiento. La perfección de este tablero es para nosotros otra garantía del amor divino que lo diseñó, lo creó y lo sostiene. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas.